La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar y fortalecer los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta tercera sección del ciclo 2023, julio-diciembre, nos acompaña la doctora Alicia Tecuanguey Sandoval, académica por Puebla de esta academia. Hola, muy buenas tardes, Araceli. Estoy muy contenta de estar esta vez contigo y participar en este ciclo de conferencias en donde los diferentes miembros de la academia nos prestamos para una comunicación que tenga que ver con nuestras trayectorias profesionales y la manera en cómo nosotros proyectamos nuestros conocimientos a la sociedad. Así es. Muchísimas gracias, querida doctora Alicia Tecuanguey, por compartir este espacio, por compartir con nosotros tu trayectoria, tus aportes a la historiografía mexicana, principalmente dedicados al ámbito de la historia política, la historia regional de principios del siglo XX. Y bueno, en este primer segmento, por supuesto que queremos saber cómo fuiste abriendo tus líneas de investigación y ese alcance comparativo, pero desde una fase que es siempre muy interesante y resulta muy interesante para quienes nos siguen, que es la parte formativa, que es la parte que a veces ya no se expresa en nuestros escritos, porque pues la licenciatura, la maestría, el doctorado sucedieron ya hace algún tiempo, y entonces sí, para esta memoria visual es muy importante hacer ese seguimiento de la formación. Así que cuéntanos de tu licenciatura, de estos años por la Escuela de Filosofía y Letras, pues tu primer trabajo de investigación, si es que así fue, si no ya nos los dirás, que fue tu tesis sobre las relaciones laborales en el sistema de transporte colectivo de tu ciudad, Puebla. Sí. Bueno, efectivamente, yo tuve la fortuna de ingresar a la licenciatura en Historia en el colegio que lleva ese mismo nombre, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, en un momento en que había un interés en muchas universidades, no solo en la de Poblana, de modernizar la profesionalización de la historia. Mis primeros 2 años los hice con un programa, con un plan de estudios dominado fundamentalmente por el marxismo, en donde veíamos puramente historiadores rusos que eran francamente decepcionantes. Afortunadamente había otras materias en donde sobre todo veíamos historia antigua de América y de México, que eso nos permitía, digamos, estar en contacto con historiadores y arqueólogos mexicanos, lo cual hacía más interesante nuestros estudios, pero lo que era historia, metodología de la historia, y también
historia contemporánea o historia universal. Bueno, era realmente pues una simplificación muy grande de la historia. Por supuesto, actualmente reconocemos la contribución de historiadores marxistas que no de esa propaganda que tenía que ver más bien con el materialismo histórico y con unas relaciones de poder a nivel internacional que obviamente no nos estaban preparando para ser historiadores profesionales. En ese contexto, entonces, fue invitada a trabajar en la universidad el profesor Joachim Benoit y el profesor Michel Hector, todos profesores haitianos, egresados de las escuelas de Francia, en Francia, que nos incorporaron, digamos, a la actualización de las metodologías y de las reflexiones historiográficas que en ese momento tenían lugar. Estamos hablando de mediados de los años 70 y que se trataba de historiadores que hacían historia, en serio, ¿no? Claro, y me imagino que también esta crítica hacia cómo se estaba impartiendo la historia en ese momento, después te va a hacer ser parte ya de un proyecto también de formación de historiadores. Eso lo veremos ya hacia el tercer segmento, pero una labor tuya también muy fuerte en metodología de la historia para las nuevas generaciones y que me imagino que recordar, insisto, este periodo, pues te hace o te hizo en su momento empezar a tratar de revertir también con tus alumnos estos espacios de discusión tan importantes para poder formar a nuevos y nuevas historiadoras. Lo retomaremos más adelante. Yo te quiero preguntar si justo estas ausencias a pesar de los nuevos profesores y ya esta impronta de la historia francesa, fue lo que te hizo ir a la Flaxo ya para tus estudios de posgrado, a buscar, ampliar. Sí, no, la verdad voy a ser muy sincera, la verdad, sí, por supuesto, estábamos todos los estudiantes que habíamos egresado y que habíamos recibido esa impronta renovadora de la historiografía, que hacía que nuestro trabajo realmente se volviera muy interesante, en donde tuvimos contacto con los archivos. Eso hizo que todos estuviéramos pensando en la necesidad de continuar nuestros estudios. Yo tuve la suerte de tener varios profesores que vinieron del exilio argentino y la mayoría de ellos estaba súper actualizado, no era una novedad para ellos esta literatura profesionalizada, y entre ellos pues obviamente marcaron nuestra carrera, nuestras inquietudes y incluso nuestra disciplina en en este oficio, que hizo que, bueno, que hace necesario recordar a profesores como Juan Carlos Grosso, que en paz descanse, un profesor realmente apasionado, lleno de interés, que él estaba tan imbuido que a nosotros nos hacía los mismos cursos que tuvimos con Joachim Benoit. Eran cursos en donde hacía cosas muy interesantes porque éramos tan indisciplinados que llegábamos siempre tarde. Bueno, no todos, ¿no? Pero generalmente llegaba algún estudiante tarde, y entonces un día desesperado amontonó en la puerta sillas para que nadie más entrara y para que quedara muy claro, sillas en la puerta, ¿no? Amontonó sillas en la puerta para que nadie más entrara. Y nos recordamos que fue una escena tan interesante porque no nos ofendió a nadie, pero
impuso una autoridad en ese momento de que era momento de estar en serio en un lugar que necesitábamos estar tan concentrados que no había posibilidad de entrar a la hora que se nos ocurriera. Así que bueno, todos sabíamos, los de mi generación y los de las siguientes generaciones, de que teníamos que continuar nuestra formación. Así que estaba contemplado eso. Yo estaba terminando mi tesis de licenciatura cuando, por motivos personales, hubo la oportunidad de ir a la Argentina, que regresaba a la democracia. Y encontré, digamos, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales el espacio idóneo para yo continuar mis estudios bajo la misma línea que venía yo trabajando. Como ustedes recordarán, la Argentina salía de una dictadura militar que había afectado muchísimo a al espacio cultural y académico, de tal manera que cuando yo llegué coincidió que llegaron muchos profesores, ¿no? Que llegaron de México o de otros lados, España, de Brasil mismo, y que se reincorporaban a la academia, ¿no? Entonces, eso fue, no era el caso de todos los profesores que afortunadamente yo conocí en la Argentina, pero debo decir que a mi experiencia poblana también, y justamente al exilio argentino, le debía ya una visión más amplia de lo que era hacer historia, tener formación de historiador, en el sentido de que había que conocer otras realidades, más que para comparar, para formular preguntas, ¿no? En el sentido de que los procesos siempre son distintos, aunque van en ocasiones en una misma corriente. Y entonces al conocer otras realidades, uno empieza a formular por qué allá fue de esta manera y por qué acá no fue de esta manera. Y de Sí. hecho, yo diría que esta misma perplejidad en los diferentes caminos que México tomó respecto al Cono Sur se profundizó en mis cursos de la Flaxo, Buenos Aires. Y bueno, te vas por una tesis además que es un poco opuesta a lo que habías hecho en licenciatura, que era más aspectos urbanos, y te vas a realizar un trabajo sobre la política agraria de la Revolución de junio del 43, ¿no? Que además va a ser tu primer libro, el que se edita derivado de esta tesis, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es que fue muy enriquecedora la experiencia, como para todos los que salimos de nuestro único ámbito académico que conocemos, porque nos enfrentamos a otras prácticas, a otras maneras de discutir, a otras maneras de formarse. Y yo tenía la intención de hacer una cosa parecida como la que había hecho en mi tesis de licenciatura, pero no lo pude realizar, entre otras cosas, porque los archivos de los sindicatos y de las organizaciones de transporte en Buenos Aires, pues o sea, estábamos en un proceso difícil para todos los que residíamos y vivimos en esos días en Buenos Aires. Entonces, en uno de mis cursos con el doctor Osvaldo Barsky, que era un sociólogo agrario, ¿no? Él me dijo, oye, Alicia, pues yo necesito que alguien haga un estudio sobre la agricultura en estos años, porque Mario Latuada, que es otro especialista, ha estudiado el periodo anterior y no hay quien quiera hacer la del periodo
preperonista. Entonces, ¿te animas? Yo dije, bueno, primero veo las fuentes a ver qué podemos hacer. Yo estaba recién llegada, había sufrido un shock porque, aunque no lo creas, Araceli, yo era una mujer muy tímida. Bueno, creo que todavía lo sigo siendo, pero no No tanto. lo creo, no lo creo. El caso es que en Buenos Aires, una sociedad tan abierta, tan con una sociedad y unos individuos tan armados de sí mismos, confiados de sí mismos, entonces para mí fue toda una revolución. El caso es que, bueno, encontré las fuentes suficientes para hacer el trabajo y sí tuve la fortuna de que este trabajo fue reconocido y juzgado como valioso para ser publicado. En buena medida yo debo decir que eh, para mis estudios siempre se vieron favorecidos del agradecimiento de los argentinos que estuvieron en México, los que no estuvieron en México, que eran parte de la academia, por el apoyo que México había dado a sus exiliados, a gente que tuvo que salir por la dictadura militar, y eso favoreció mucho y facilitó mucho que yo pudiera no solo entrar a bibliotecas en las que en este momento todavía había una cierta restricción, había que entrar con muchos pasaportes, digamos, o con los suficientes pasaportes para hacerlo, y también entrar a círculos académicos en los que yo aprendí mucho, con un sistema totalmente diferente al que conocía. Así es. Sí, bueno, a una hora todavía para entrar a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, tiene uno obligadamente que llevar una carta del profesor, profesora con quien estás trabajando, el proyecto, quizás se relajó un poquito, pero solo un poquito, porque sigue una restricción importante. Pero bueno, no sé si gustes recordar algunos nombres de profesores que justamente vivieron estos ires y venires en esta época dura, o nos vamos directo pues ya al doctorado, porque finalmente terminas, te publican, pero luego no sé si inmediatamente, pero después te trasladas ya nuevamente a México y años más tarde empiezas tu doctorado, donde yo creo que ahora sí encontramos a la historiadora madura que empieza a tener ya sus propias, bueno, como a todo mundo le pasa en el doctorado, a tener sus propias ideas, a defender sus propios proyectos y a empezar a debatir ya con otros historiadores. Claro. Sí, sí me gustaría recordar que fueron mis profesores en la maestría Luis Alberto Romero, el doctor Félix Gustavo Schuster, que nos dio epistemología, el historiador Leandro Gutiérrez, y tuve con ellos la oportunidad de conocer una historiografía que realmente es muy eh, interesante, muy propositiva, como la historiografía escrita por Mario Rapoport, por Oscar Oslak, ¿no? Por David Rock, ¿no? Ezequiel Gallo y Peter Smith, y por supuesto Juan Carlos Monte. Hugo del Campo también, que fue un especialista en movimiento obrero. En fin, un montón de historiadores que conocí a través de los libros, y por supuesto un apoyo muy especial que me ofreció Juan Carlos Curoso. Sí, fue muy interesante porque eran profesores realmente que ya tenían años de seguir reflexionando a pesar de la dictadura. Eh, y
tanto el doctor Luis Alberto Romero como Juan Carlos Grosso, pues fueron unas llaves maravillosas de ingreso a la Academia Argentina, a la que me incorporé no solo a través de Flaxo, sino también a seminarios que había frecuentemente a través de la Sociedad de Historiadores Argentinos, que era una asociación alterna a la academia que estaba dominada, digamos, por otros grupos que no estaban tan renovados a nivel historiográfico. Entonces, sí, mi recuerdo es muy agradecido con estos profesores que, como nosotros sabemos, han abierto una brecha muy interesante de diálogo entre la teoría y la historia, con un nivel de productividad y de influencia de sus interpretaciones, pues muy bien conocido, ¿no? Ay, pues, importante esta impronta que te deja el contacto con estos grupos del Cono Sur y pues particularmente la comunidad de historiadores argentinos. Y eso te fortalece para llegar a el doctorado ya en la UNAM, un doctorado que, insisto, va a marcar ya lo que vemos en etapas más recientes a la historiadora que se va a encargar de discutir aspectos del ámbito político, ¿no? Llegas a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ahí desarrollas una tesis totalmente histórica, que son los conflictos de la élite política poblana en las elecciones de el 10-17, de 1910 a 1917. Y ahí ya formulas parte de lo que vemos hoy de Alicia Tecuanway. Sí, muchas gracias. Pues esta decisión fue producto de una ruptura que yo tuve que hacer mentalmente después de vivir la experiencia en la Argentina, no solo académica, sino también la vivencial en la vida cotidiana, ¿no? Cuando yo estuve allá, tuve la oportunidad de contrastar una dictadura con un sistema mexicano en el que los márgenes los márgenes contestatarios eran suficientemente amplios como para que la violencia no se impusiera como un método de convivencia generalizada. Mm. Y es decir, no es que no hubiera violencia, la había, pero tenía un margen muy estrecho de actuación, muy selectiva, ¿no? Como todos sabemos, y aunque no había plenamente democracia, había estos márgenes en donde se podía manifestar la, los desacuerdos, las demandas, las expectativas, las aspiraciones, porque te recuerdo que yo fui estudiante en una época de movilización social y política en el país. Uh-huh. Eh, y lo viví en carne propia, digamos, siempre como estudiante de base, nunca en una posición de liderazgo, afortunadamente, porque si no creo que se hubiera lastimado mi trayectoria académica. Uh-huh. Y esta comparación, estuve en los años en que se formó la comisión, ¿cómo se llamaba? La comisión de desaparecidos en Argentina, que puso al descubierto para quien lo sabía y no quería ver todas las atrocidades de la dictadura,
Y eso obviamente es, las afectaciones a los derechos humanos fueron tan grandes que a cualquiera nos conmovió. Y yo me empecé a preguntar por qué en México no había ocurrido esto. Y conforme iban desarrollándose mis materias en la maestría, pues obviamente empecé a observar y a encontrar algunas respuestas generales. Sin embargo, me pareció que era muy importante ir a la Revolución Mexicana, pero no en su dimensión violenta, muy estudiada, ¿no? Sino más bien en ese espacio en donde las elecciones siempre fueron el recurso de legitimación de los grupos en el poder. Y en ese sentido yo dije, a ver, ¿cómo fue la cosa? ¿Fue una fantasía, fue una simulación o fue un proceso realmente que se vivió por la población y que contribuyó a dejar, a sentir que la violencia nunca era la mejor solución para los problemas políticos? En ese sentido, entonces dije, pues tengo que hacer una ruptura historiográfica porque yo venía de la escuela, de una escuela formada por una escuela historiográfica que veía la historia política como una historia reflejo de los conflictos económicos, veía los grupos políticos como reflejo de intereses de clase y no podía, o también una historiografía laudatoria, una historiografía, como decían, acontecimental, ¿no? Entonces tenía si yo quería dar respuesta a esa pregunta, que me parece que está muy inspirada en el dolor que uno percibe de cómo una estructura política puede ser tan frágil que se vuelva en contra de sus ciudadanos, que entonces obviamente tenía que repensar qué era la política. Y esa es la razón por la que ingresé a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esa es la razón por la que no hice un doctorado en historia, sí, porque pensé, y ya lo había advertido, porque me olvidé de decir que en una de mis clases de la maestría estuve con Juan Carlos Portantiero, y entonces, pues obviamente ahí empezamos a estudiar a Weber y a un montón de teóricos de la política que yo no conocí. Así que entonces decidí continuar esos estudios para entender de qué se trataba la política, ¿no? Como un tipo de relación humana que antes parecía no tener un perfil propio, ¿no? Y que conforme fui estudiando, pues me di cuenta que sí tenía un perfil propio sin llegar al extremo de pensar a la política como una esfera plenamente autónoma de las otras esferas de lo social, ¿no? Claro. Y bueno, entonces es que vas a terminar tu tesis y no sé si casi inmediatamente, pero intuyo que sí te incorporas a la universidad y entonces ahora sí hacer ya un trabajo propio, con un proyecto propio, con una ruta. Si te parece, de eso comentamos en el siguiente segmento porque ya aquí se definen pues la que va a ser tu primera y gran línea de trabajo, que es la historia política mexicana, siglos XIX y XX. Pero si quieres lo comentamos en el siguiente segmento. ¿Te parece bien? Claro que sí. Volvemos en un momento con la doctora Alicia Tecuanhuey, quien forma parte de nuestra Academia Mexicana de la Historia por el Estado de Puebla.
Estamos de regreso con la doctora Alicia Tecuanhuey, miembro de la Academia Mexicana de la Historia por Puebla, una historiadora que va a seguir una ruta que sigue al sur del continente, para después regresar y fortalecer ya una de sus líneas, que es la historia política mexicana, desde los siglos XIX y principios del XX. Querida doctora Alicia Tecuanhuey, a través de tus libros vamos observando ese trabajo de la historiadora, esas reflexiones en torno al contexto político, desde el ámbito de la acción colectiva, más centrada, como lo acabas de decir, no en el conflicto, en la beligerancia, sino más bien en procesos que legitiman, y en parte esto define tus trabajos, tanto el de egreso de doctorado, pero varios que van a venir, que tienen que ver con procesos más amplios, incluyendo los procesos electorales. Esto se da en el marco ya de tu llegada como profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Te incorporas recién terminado el doctorado? No, me incorporé un poquito antes. Yo regresé de la Argentina en 1987 eh, y desde entonces yo decidí que tenía que hacer la maestría, pero por dificultades de reinserción laboral, eh, daba clases aquí y allá, en fin, no estaba incorporada plenamente a un espacio propicio para la investigación, hasta que por una suerte divina, ¿no? Apareció la noticia, tuve noticia de que se iba a hacer un concurso por oposición para una plaza en el centro, en lo que era antes el Centro de Estudios Políticos y Sociales, algo así, de la Facultad de Filosofía y Letras, y yo dije, ni modos, tengo que ir a presentar. Y bueno, afortunadamente en esta presentación fue favorable a mi persona y empecé ahí ya a continuar mi investigación que estaba realizando acerca de los procesos electorales, ¿no? Que ya había empezado a raíz, bueno, de que yo había regresado de la Argentina. Y terminé de suerte tal que pude combinar el trabajo de investigación en este centro con mi tesis de doctorado, y en el marco de esa contratación laboral, digamos, se produjo esta tesis que afortunadamente fue también reconocida con una importante premiación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero antes de eso quisiera decir que tuve la suerte de tener previamente a mi formación ya como investigadora, a mi compromiso ya como investigadora, de haber sido auxiliar de investigación en un centro de investigaciones de movimiento obrero que se había formado a la par que se reformó el programa de estudios de la licenciatura en historia, y ahí los profesores que estaban incorporados primero al Centro de Investigaciones Históricas y Sociales y después al Centro de Investigaciones de Movimiento Obrero, en ambos lugares hice mis primeras experiencias como auxiliar de investigación. Y yo participaba en estos centros, en los seminarios de investigación que se realizaban, de tal manera que realmente me fui formando como un aprendiz
en el sentido de que fui viendo cómo se armaba un trabajo que no era mi trabajo, cómo se reunía toda la información, cómo se discutía con la bibliografía, que, en fin, lo que era muy teórico a nivel de los cursos de la licenciatura se volvió algo muy práctico en en este trabajo como auxiliar, en donde el producto no era para mí, ¿no? Eh, pero de todos modos creo que fue fundamental. Y lo traigo a colación porque eso se reflejó en la elaboración del proyecto de doctorado. Nosotros en la UNAM teníamos una materia en la que hacíamos la presentación de nuestros proyectos de investigación. Y en esa materia, el profesor tenía la intención de mostrarnos que no sabíamos investigar, ¿no? Y entonces, bueno, cada trabajo fue tomado y revisado y criticado de una manera feroz, como es la academia, cuando es rigurosa. Y eso quiero decirlo porque todo el mundo cree que aquí somos cómplices de lo que se nos ocurra, y no es así. Nuestra disciplina particularmente, no puedo hablar por otras, pero por la de los historiadores es muy exigente. En ese sentido, este profesor, que también había sido formado en la Sorbona, era tremendo, ¿no? Pues ningún trabajo sirvió en la primera entrega, así que tuvimos que hacer una segunda entrega y tuve la satisfacción de que mi trabajo fue dejado hasta el final para preguntarme, profesor, ¿cómo hiciste, Alicia, para dar el salto? ¿No? Y es así, para dejar de ser un trabajo que todavía era inmaduro a un trabajo que ya tenía cierta viabilidad. Y en ese sentido, pues la única respuesta que a mí se me ocurrió decir, pues es que yo tengo experiencia, yo he estado viendo cómo se arman proyectos de investigación, yo he hecho un proyecto de investigación para la licenciatura, otro proyecto de investigación para la maestría. Así que yo afortunadamente, no, bueno, no tuve beca, pero afortunadamente estuve en un medio en donde aprendí el oficio como Claro. aprendiz, Claro, ¿no? esto que dices es muy importante porque, bueno, ahora hay muchas maneras de titularse, sobre todo a nivel de licenciatura, y es una pena porque, bueno, para cualquier historiador, historiadora que vaya a seguir por esa línea de la investigación, pues no podemos soslayar ese trabajo de hacer archivo, de documentar y, pues, por supuesto, de crear una tesis, formar una tesis. Entonces, esto que dices es muy importante porque justo refleja ese trabajo previo y cómo rinde sus frutos ya cuando estás prácticamente en una ruta hacia la investigación. Yo te quiero preguntar sobre cómo te planteas. Ya nos hablaste de tu interés por estos procesos de legitimación, pero luego le vas a dar un espacio muy importante a la independencia de Puebla, que bueno, en 1534 formaba parte de uno de los reinos del Reino de México, y el territorio de Puebla de Los Ángeles, pues va a ser parte de este reino y luego también va a haber una intendencia. Entonces hay todo un proceso ahí. Puebla ejemplifica una larga data de relación con lo que va a ser la estructura de la Nueva España, no así lo que sucede en mi región. Y entonces te pregunto, ¿cómo te interesas por la independencia y cómo vas empezando a historiar este proceso que finalmente pues queda ya establecido en 1810, pero quizá todavía más específicamente en 1813? Sí. Es, bueno, ahí también hay una coincidencia.
en oportunidades que uno afortunadamente toma, ¿no? Había un curso al que convocaron los compañeros del colegio mexiquense con un curso destinado a la formación del Estado eh, nacional que impartía Joachim Kuhn y, eh, y que bueno, cuando llegó a la invitación al instituto, pues el coordinador del programa nos preguntó que quién quería ir y yo por supuesto me anoté porque era retomar el curso de formación de los estados nacionales en América Latina. Y yo dije, yo quiero porque yo había formado parte de una academia con el doctor Waldo Ansaldi en la Facultad de Sociología, en donde lo que impartíamos era la formación del Estado en América Latina. Y de hecho, el tema era un tema que atravesó todos mis cursos de historia argentina y de América Latina que tomé en la facultad en la Flaxo, Buenos Aires. Así que entonces dije, no, yo tengo que retomar eso porque ya me estoy volviendo muy poblana. Ay, Y una de las... oye, pero usted nunca dejaste de ser poblana. Sí, pero ya empecé a pensar con ojos más, Ojos globales. exacto. Entonces, dije, bueno, tengo que ir. El caso es que en ese curso me encontré que estaban también, asistían también la doctora Josefina Vázquez y Juan Ortiz, ¿no? Eh, junto con Carmen Salinas, que posteriormente seríamos cómplices de proyectos de la doctora Vázquez, ¿no? Y a la doctora Vázquez le llamaba mucho la atención. Era un curso que se impartía solamente un día, los viernes, de cada semana allá en Sinacatepec, ¿no? Y la sede del colegio de mexiquense. Y entonces empezaba a las 9 de la mañana el curso y le llamaba la atención a la doctora Vázquez que yo llegaba desde Puebla a las 9 de la mañana, ¿no? Y entonces, obviamente que ahí ocurre que con mis conocimientos previos y mi necesidad urgente de salir fuera de Puebla para incorporarme a otros espacios académicos, hacía que yo interviniera cada 5 minutos o que a veces muy erradamente, a veces acertadamente. Pero entonces eso le llamó mucho la atención a la doctora Vázquez y ella eh, dijo, se fue acercando a mí porque yo no conocía a nadie en ese momento, ¿no? Y entonces Josefina me hizo favor de entrar en contacto, ¿no? Ella más abierta, como todos la conocemos, con una mujer curiosa, se acercó y me dijo, ¿y tú de dónde vienes? ¿Y cómo es que vienes de Puebla si yo no conozco a nadie de Puebla? ¿No? Y así, terminó el curso, eh, me pidió mi teléfono, nos compartimos correos electrónicos, yo la consulté un par de veces para algunas inquietudes que tenía en ese momento y finalmente él me hizo favor de incorporarme a un seminario que ella lideró, ¿no? Para estudiar cómo se había vivido la intervención, bueno, la guerra con México norteamericana entre 1846 y 1848. Y me preguntó si yo tenía ganas, si estaba dispuesta a colaborar con ella, qué estaba haciendo en ese momento.
Ya estaba redactando mi tesis de doctorado, pero juzgué que sí podía empezar a hacer la investigación, el acopio de información y la actualización bibliográfica antes de ponerme a escribir y que para entonces ya estaría yo liberada de todo compromiso. Más o menos fue así, no tan linealmente, porque siempre se retrasó un poco más la presentación de mi examen de grado, así que comenzamos ahí una colaboración que fue fuertísima, quiero decir, porque fue la primera vez en que yo tuve interacción con colegas que ya eran doctores, la mayoría del Colegio de México, con una cierta estructura de discusión que si yo no hubiera tenido la experiencia en Buenos Aires, creo que hubiera muerto. Entonces, fue me dieron mi novatada, ¿no? Y como decía una de las colegas que estaba ahí, Alicia resistió, lo cual quiere decir que tiene madera. En ese sentido, entonces, este, me incorporé se convirtió ese en un espacio fundamental de reflexión que me fue llevando, que no podía entender la Revolución Mexicana y lo que había visto ahí, sino un poco siguiendo la línea de reflexión de Alan Knight y de François Javier Guerra, ¿no? En donde con toda esta discusión que entre ellos, sin embargo, fue digamos, para mí un motivo de interés para irme cada vez más atrás, más atrás, más atrás, impulsada por este seminario, en donde tuve oportunidad de profundizar en cómo la entidad se va incorporando a una dinámica nacional para la formación del Estado, ¿no? Así, Claro. eh, y en un colectivo todos muy apasionados, eh, y muy metidos, ¿no? Sí, sí, En la, bueno, y no se diga con todo este impulso de la doctora Josefina Vázquez en un seminario que finalmente se va a hacer no solamente tradicional, sino muy codiciado, ¿no? Es un seminario al que pues cualquier investigador invitado le va a resultar un honor, ¿no? Te quiero preguntar sobre el libro de cronología política del Estado de Puebla y si de alguna manera tiene relación con el seminario. Y dejo los años como para compartirlos ahorita, porque se me hace un estudio con una perspectiva de larga duración y que, no sé, me gustaría que para ir perfilando el cierre de este segmento, nos hablaras de este trabajo, porque va de 1910 a 1991. Estamos hablando ya de una visión de casi 100 años y pues bueno, que nos comentes al respecto. sí, este trabajo lo hice porque yo empecé a dar clases en el Colegio de Historia y en el Colegio de Historia tuve la oportunidad de reunir a una serie de jovencitos que querían hacer su primera experiencia este, investigativa en una fuente que es una fuente difícil, como lo son los periódicos, ¿no? Entonces, este es un libro que está recogiendo la información básicamente vertida en las fuentes periodísticas. Contrastamos tres fuentes periodísticas, una nacional y dos locales, en la
con el objeto, digamos, de ver precisiones y demás, dificultades o miradas sobre un mismo acontecimiento, siempre con esta idea de que el testigo solo ve una parte de la realidad, por tanto conviene entrecruzar miradas, ¿no? Entonces, es un trabajo que ya nos lo había propuesto el director del Centro de Investigaciones de Movimiento Obrero cuando yo era auxiliar de investigación. Pero como yo me iba a la Argentina, entonces ya no, por alguna razón, no sé por qué, porque no era un trabajo nada más para mí, sino era un trabajo para todos los auxiliares de investigación. Y no sé cuál fue la razón por la que no se hizo este proyecto. Era como una espinita que traía yo pendiente ahí en uno de mis dedos que cada tanto me molestaba porque era convincente la necesidad de hacerlo, porque ofrecía la oportunidad, ya con las investigaciones que se habían realizado, de hacer una elaboración más de larga duración, como bien dices, menos coyunturales. Entonces, había la oportunidad de contrastar los resultados de investigación, complementarlos con las fuentes hemerográficas, que como he comentado, y proyectar lo que las fuentes hemerográficas decían para un periodo que no se había estudiado, ¿no? De esa manera había posibilidad de ir pensando nuevos temas de investigación. Me hiciste pensar ahorita que comentabas sobre el contraste de fuentes, sobre todo de carácter periodístico, no solamente sobre el testigo que mira a su realidad y bueno, si estás con otro testigo, pues es otra mirada. No solo eso, sino también las fuentes periodísticas, dependiendo del tipo de periódico que estemos hablando, porque con tendencias que se pueden a veces identificar o otras que no son tan identificables. Para hacer el contraste, bueno, pues sirve mucho y creo que esto pues también es importante, sobre todo para que jóvenes que están escuchando y que a veces, bueno, ahora la fuente periodística que está casi al alcance de un clic, ¿no? Pero que requiere ser sometida esa fuente a un contraste que nos permita justamente superar limitaciones de este tipo, ¿no? Claro, claro, porque efectivamente están atravesadas estas fuentes, sobre todo para el periodo del 40 en adelante, ¿no? En donde ya hay una unificación como de otro mito unificador, para retomar un poco esta feliz tesis, eh, ya que se ha conformado este segundo mito unificador, en donde lo que sí se unifica es la opinión pública, ¿no? Y los periódicos en realidad no están informando nada diferente de lo que se quiere que se conozca, ¿no? Ahora dirigiendo a los jóvenes que están haciendo maestría o estudios de doctorado, nos hemos dado cuenta que podemos conocer más lo que sucedía en México en los años 20, 30, 40, hasta los 50, en fuentes norteamericanas que en fuentes mexicanas. Sí. O sea, en fuentes hemerográficas, en periódicos. En ese sentido, entonces, bueno, uno va aprendiendo también con la experiencia, ¿no? En ese momento, para mí, en el momento que hicimos este trabajo, para mí lo importante era ver cuál era la mirada dominante. Ya sabíamos que era la mirada dominante construida de esos acontecimientos, que fuera la base para encontrar, digamos, nichos de investigación.
¿no? Claro, ¿no? Y además esto que dices es muy importante. Finalmente vas a tener distintas fuentes que te van a referir a procesos que están retomando cada una de ellas independientemente del tinte que se les dé, pero luego la opinión pública, ¿no? O sea, cómo estas pueden ser diferentes, estas fuentes, y una opinión pública es así totalmente unificada, ¿no? Totalmente vertida hacia una manera de concebir un proceso muy particular, como puedan ser crisis de tipo social, político o económico. Y esto que dices sobre la consulta de fuentes hemerográficas en Estados Unidos, que son mucho más ricas, bueno, incluso los propios diarios como el Excelsior y algún otro tienen sus corresponsalías y allá sí están publicando datos precisos, ¿no? Sí, es impresionante. Esto es todo un hallazgo para uno de mis estudiantes que le tocó la pandemia y tenía que consultar el Excelsior y el Excelsior no está en línea, había que ir a la Biblioteca Nacional, que es el único lugar donde está la colección completa. Mm. Y entonces, pues desesperado se puso a buscar y encontró, ¿no? Ujú. Ahorita se me escapa el nombre del periódico, pero sí, es muchísimo más rico. Y además algo que le llamaba la atención también poderosísimamente es que las notas estaban en español. Ah, mira, mira. Sí, sí, Sí. no estaban había de todo, ¿no? Ujú. En las páginas del periódico, pero las que se referían a México estaban en español. Claro. Oye, y también tienes este otro libro que tiene que ver, este sí, totalmente guiado para discutir los conflictos electorales en la etapa revolucionaria en Puebla del 10 al 17. Cuéntanos de este libro, porque este sí que ahora sí que en el título lleva estos intereses que te venían persiguiendo desde una década atrás o quizá un poco antes, ¿no? Sí, un poquito antes. Pues sí, fíjate que libro, bueno, primero, lo que quería yo comprobar era la tesis de Guerra, de François Guerra, según la cual América Latina tenía una larga y difícil historia electoral, a pesar de todo, que empieza desde 1812 con la Constitución Gaditana. Ujú. Y eh, esta tesis me parecía así como, a ver, yo dije, bueno, a ver, vamos a ver si hubo elecciones eh, en la revolución o cuándo dejó de haber elecciones. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que hubo casi el calendario electoral se apretó, o sea, no se perdió la costumbre, la aspiración de que las diferentes fuerzas dominantes convocaran a elecciones, a pesar de que al poco tiempo volvieran a caer y Ujú. apareciera una nueva, en un momento en que la correlación de fuerzas es muy movible, ¿no? Y fuerzas armadas, ¿no? Entonces eso hizo que yo me interesara hasta observar, por ejemplo, que después de 1914 se intensificara la competitividad de los grupos, ¿no? Hubo unas elecciones que eran verdaderamente competitivas, o sea, con márgenes de diferencia tan cortos que eran a veces de porcentajes de 1%, 0.5%, ¿no? Claro. Eso significa que la población estaba movilizada o se dejó movilizar, no importa, pero que eh, que los liderazgos políticos entendían que no había otro método, Ujú, ujú. ¿no? De imponer
su liderazgo que no fuera por las elecciones. O sea, que Claro. el medio por el que llegaban pudiera ser las armas, pero tenían que convocar elecciones. Y en Claro. y no eran elecciones que pudieran dominar, ¿no? Mm. Ahí, por ejemplo, también me di cuenta de que la legislación de 1912 que aprobó el régimen porfiriano, antes de que se fuera Porfirio Díaz, fue una legislación que democratizó muchísimo, que restableció el papel de los ayuntamientos en los procesos electorales y que recuperó ciertos valores del antirreeleccionismo. Una legislatura porfirista fue la que hizo eso. Claro. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Dije, wow, pero entonces aquí tenemos una capacidad de las élites políticas de intentar ponerse de acuerdo, ¿no? Y exponerse a, entre comillas, una voluntad popular que podrían haber movilizado ellos, pero Sí. que requería una interlocución con los ciudadanos, ¿no? Claro, y que de pronto te escucho y me da la impresión que eso se mantiene vivo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, al final el poder de la urna es el poder de la urna, no más allá de si operaron bien el previo de cooptar o captar a los votantes, de embarazar urnas incluso, pero sí el poder del voto y de la urna que, bueno, a lo Ah, largo sí. del siglo se ha ido también afinando, ¿no? Y cubriéndose de un marco institucional. Y me gusta mucho cómo planteas, bueno, pues enfrentarte a tesis como la de que si había elecciones en pleno movimiento armado, ¿no? Que justo también desde la mirada regional es desde donde se tienen que ir rompiendo esquemas, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, en mi caso, vemos justamente entre el 10 y el 17 formación de sociedades mercantiles por extranjeros. En un momento en donde aparentemente el capital extranjero no tenía como las posibilidades, no, pues sí, sí los hubo, ¿no? Sí, sí, bueno, se rompen muchos mitos. También el caso de Puebla era interesante porque en Puebla sí hubo mucha movilización campesina por parte de los zapatistas y también de los carrancistas. Entonces, a pesar de eso, digo, estaba esta vocación, ¿no? De recurrir al único medio legítimo para permanecer en el poder. Sí, 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 sí. Y bueno, aquí en ese sentido, tus aportes van a ser trascendentales, no solamente los que implican el libro de autoría única, sino también estas colaboraciones que has tenido. Y yo me gustaría terminar el segmento con dos cuestiones. Una, que tus discusiones van también abriendo espacio a procesos como el catolicismo, como discutir sobre la educación. Vas encontrando también a la par grupos intelectuales, clérigos, por supuesto que mujeres que también te van a aparecer. ¿Cómo los empiezas a articular en tus obras más recientes? Esa sería una primera pregunta y dejo una segunda para cerrar el bloque, para planteártela después de tu respuesta. Bueno, la verdad es que la investigación histórica es apasionante porque siempre te sorprende. Tú estás pensando que va a pasar una cosa y resulta que no pasa, ¿no? Y eso es posible gracias a que uno trabaja con fuentes que nos llevan hacia rumbos impredecibles, ¿no? El, de hecho, estamos en una entidad en la que la presencia de
la religiosidad católica es indiscutible. Estamos en una provincia, intendencia y después estado en donde el obispo es un factor de poder decisivo. Él a veces incluso decide quién va a representar a Puebla, ¿no? Y en un momento en que no prevalece una idea de infalibilidad del Papa. Y eso abre después de la Revolución Francesa, además, como ha estudiado Brian Conaton, ¿no? Hay una gran discusión en España, en el seno de la Iglesia, acerca de influencia jansenista en relación al papel que debe ocupar la Iglesia en un marco de modernización del imperio, ¿sí? Y esas discusiones están abriendo la puerta a que haya muchas corrientes al interior de la Iglesia discutiendo, ¿no? Discutiendo cuál debe ser el papel, si el papel tradicional se justifica que siga siendo, en donde sí, en donde no. De cualquier manera, es una discusión muy interesante porque se acompaña de una política para fortalecer a la estructura burocrática de la monarquía. En ese sentido, entonces, es muy interesante recuperar esas discusiones, porque esas discusiones tienen encarnaciones en cada uno de los obispados, cuando menos en el obispado de Puebla lo tienen, ¿no? Y es muy interesante. Yo creo que para Puebla significó una pérdida muy grande el que se haya fundado el obispado de Veracruz, porque hizo posible que los magistrados, miembros de los cabildos catedralicios que están muy influenciados por las lecturas que entran necesariamente por el puerto de Veracruz, ¿no? Pues ya no estén en Puebla, ¿no? Pero en la época de la que estamos hablando, es decir, después de los estudios sobre la guerra, nos empezamos a interesar, este equipo que Josefina Vázquez formó, en ir hacia el federalismo, para mirar cómo se había implantado el federalismo, cómo se había deslegitimado el imperio formado por Agustín de Iturbide, retomando la discusión que abrió Nettie Benson acerca de la importancia de las diputaciones provinciales en el federalismo mexicano. Preguntarnos si este tema que estaba en relación con la formación de intereses regionales muy estructurados, o si no, en qué medida, ¿no? O cuáles eran los matices, ¿no? Entonces, al hacer este trabajo, yo me fui encontrando cada vez más veracruzanos y cada vez más sacerdotes veracruzanos. Claro, oye, y ahí te tuviste que poner a dialogar con Juan Ortiz, ¿no? Más o menos, porque Juan estaba en ese momento trabajando muy duro con su investigación sobre la guerra y la afectación popular que tuvo la guerra, su incorporación a la guerra como factor. Entonces, a veces los diálogos eran medios cortos,
pero lo que sí te puedo decir es que yo estaba con la boca abierta, porque además eso significaba otra ruptura mental que yo tenía, porque en Puebla siempre ha sido reconocida como una entidad muy católica, pero también hay otra religiosidad que es la de los no creyentes, ¿no? Que es también muy religiosa, que es muy militante. Y yo venía de un círculo familiar que estaba dominado por esta idea última, ¿no? Entonces, para mí los curas representaban la ignorancia, los afanes de dominio de las mentes de las gentes, y en ese anticlericalismo, pues cuando voy encontrándome y cuando voy analizando los discursos y cuando voy buscando las fuentes de estos discursos y a quién citan y a quién no citan, entonces empiezo ahora sí que a alucinar porque digo, wow, estas personas, para empezar, no son ignorantes. En segundo lugar, no lo eran, cuando menos en esa época, eran muy ilustrados. Cobra sentido esta tesis de que los grupos intelectuales de la Nueva España estaban en el clero, no hay duda de eso, ¿no? Los abogados eran formados en los seminarios o en los colegios religiosos, así que ellos forman parte de un mundo cultural que no es monolítico, ¿no? Que es muy rico y muy interesante porque aunque respetan sus ceremonias y todas sus códigos de convivencia, digamos, para que la jerarquía de autoridad no se lastime. Sin embargo, revisando todas las actas a las que pude tener acceso, que son las del Cabildo Catedral, analizando los sermones, analizando la prensa de la época, pues uno se encuentra que son fantásticos, tienen una riqueza argumental que resultan sumamente interesantes. Una riqueza Sí. argumental que no tienen los seculares, los laicos, Claro. ¿no? Sí, y bueno, te escuchamos ahora sí que en todo en todo tu terreno de reflexión, de búsqueda en archivos, y como esto que tú le has llamado a hacer rupturas mentales que suelen ser muy importantes en nuestra trayectoria profesional para poder seguir avanzando. Quisiera terminar con una pregunta, este segmento, y que más bien es pregunta, reflexión, no tanto para los colegas, sino sobre todo para historiadores e historiadoras en formación. ¿Tú qué les dirías, qué recomendarías justamente para aquellos jóvenes que están en pregrado o en posgrado, pero que ya tienen muy claro que una de sus líneas es la de los procesos electorales en distintas épocas? ¿Qué les dirías tú en términos de la recomendación sobre un esquema de pensamiento útil y archivos? Si nos vamos a lo que son archivos, sobre todo los que tú has manejado. Bueno, en cuanto a primera recomendación metodológica, yo lo que siempre les recomiendo es que escriban en una libreta especial qué piensan y qué sienten con respecto al problema que van a investigar. Para mí fue muy importante la lectura de Norbert Elias, Compromiso y Distanciamiento, en el que él aboga por una suerte de confesión íntima, ¿no? No tiene que ser pública, una confesión íntima, eh, de cuáles son nuestras
inclinaciones y nuestras afectaciones emotivas con respecto al tema. Nunca entramos a un tema de investigación sin que una fibra emotiva resuene, ¿no? Siempre hay algo que se nos mueve por dentro, por más calculadoras y fríos que creamos que somos, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo que lo escriban como un diario en el que ellos digan, voy a empezar esta investigación y creo que es importante, pero no que no se vayan importante desde el punto de vista académico, porque eso lo van a tener que escribir en la introducción y de su trabajo una vez que terminen, sino desde el punto de vista de lo que yo creo y de lo que por qué me gusta el tema, por qué me acerco al tema y qué se me mueve o no se me mueve, ¿no? Incluso decir no se me mueve es muy útil porque al cabo del tiempo uno dice, sí se me movía algo, ¿no? Entonces había una sensibilidad ahí que yo tengo que reconocer porque en esta época en donde estamos cada vez más preocupados por la manera en cómo los historiadores nos acercamos al documento para después traducirlo en una composición histórica, ¿no? Es mejor que nosotros nos hagamos conscientes, ¿no? De estas cuestiones íntimas, ¿no? Porque cuando uno es joven, generalmente nos enamoramos de nuestros objetos de estudio, porque como nos sorprenden muy comúnmente, como nos sorprenden porque siempre el esquema que uno trae no es el que se ve en la investigación. Entonces uno termina admirándolos, amándolos apasionándose por ellos. Entonces, esa es la idea del compromiso y el distanciamiento. Hay un compromiso con la veracidad, hay un compromiso con la verdad y a la vez hay una afectación íntima de los temas de investigación. Entonces, eso es lo primero que les digo. Y en cuanto a las fuentes, fíjate que hay una realidad contradictoria en Puebla. Algunos archivos, bastantes, no son pocos, de ayuntamientos son muy ricos, se han mantenido, muchos se han mantenido aun cuando están muy desorganizados, ¿no? Los archivos del Estado, desgraciadamente, están destruidos, ¿no? Entonces, y para grabarla tenemos un problema adicional, que una fuente muy importante por el papel que tiene en el siglo XIX, que como es los papeles de la catedral, no tenemos acceso a ellos, ¿no? Uy. Entonces, todos estos tres factores plantean una dificultad muy grande. Podemos acceder a las de manera muy indirecta, ¿no? O a través de los ayuntamientos, hasta que no cambie esta situación. Hay una situación que es irremediable porque fueron destruidos los archivos y hay otra que está a la espera de que seamos los historiadores suficientemente convincentes de nuestra seriedad para que se confíe en que nuestra lectura es una lectura que no es malintencionada y que está comprometida con la verdad, ¿no? En ese sentido, pues habrá que esperar un poco más, ¿no? Estuvo un tiempo abierto, pero después se cerró y esa es una dificultad que tenemos para cualquier investigación. Claro. Se contrarresta también con el archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla, que ese es un archivo espectacular.
porque está súper bien ordenado, súper bien organizado, respondiendo a una larga tradición. Por ejemplo, cuando iban a entrar los norteamericanos a tomar la ciudad, después de una acuerdo que se tomó para que ocuparan pacíficamente la ciudad y no la destruyeran, negociada por una comisión del ayuntamiento de esa época. Resulta que cuando ya se advertía que estaban por llegar los norteamericanos, se embaló, se resguardaron toda la paquetería del archivo para llevársela a Atlas y para que no la tocaran los norteamericanos, ¿no? Entonces es un archivo que o sea, que expresa la preocupación de unos gobernantes de tener esa memoria guardada, Claro. ¿no? Esa memoria conservada, porque es el legado para las generaciones siguientes. Entonces, esa es una realidad que hay que decirles a los alumnos y trabajar con las fuentes que están fundamentalmente en México. Una parte de el legado de José María Lafragua está allá y tiene mucho material impreso que es útil, pero no para hacer estudios así muy detallados sobre los procesos electorales en toda la entidad, ¿no? En algunos ayuntamientos, lo cual también es una dificultad, porque ahora que hay tanta violencia en México, pues hay que tener cuidado con los estudiantes para que no les pase nada, ¿no? Claro, claro. No, pues muy acertadas e interesantes tus recomendaciones y tus observaciones sobre todo el tipo de archivos con los que cuentan en Puebla y que pueden ser consultados. Vamos a ir al el penúltimo segmento para hablar sobre todo del trabajo institucional y un poco de la vinculación. Estamos de vuelta con la doctora Alicia Tecuamgüey en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Ella pertenece a nuestra corporación por el Estado de Puebla. Querida doctora, dejamos pendientes quizá a lo mejor este compromiso con nuestros estudiantes, no tanto un pendiente en el sentido de que tu respuesta no agotó, sino más bien yo me planteo un espacio para hablar de la vinculación con estos espacios que pueden tener archivos que pueden resultar interesantes y abiertos para hacer un trabajo de catalogación, de análisis. Ahí nos corresponde prácticamente a nosotros impulsar esta apertura porque pues ellos están en proceso de formación, están en proceso de conocer. ¿Cómo consideras que debería de ser este trabajo de vinculación? Porque me llamó la atención tu participación como miembro del Consejo Consultivo Interinstitucional de Historia y Educación Básica, como estos espacios que nos comprometen como historiadores. Entonces, yo te pregunto ahí, ¿qué tenemos que hacer en ese sentido? Tú has hecho algunas cosas, eres también impulsora de estas clases de metodología de la historia, o sea, con una responsabilidad importantísima, pero ¿qué nos falta hacer? Ay, es una pregunta difícil, porque yo creo que todo lo que todo lo que acabas de mencionar, hay que seguirlo haciendo, ¿no? Una de las dificultades para involucrar a los jóvenes en la comunidad de historiadores en Puebla es una comunidad muy grande y tenemos
en varios niveles incorporación de profesionales muy distinguidos y muy comprometidos con el trabajo documental, digamos, de preservación, sobre todo ante la conciencia que existe de la destrucción terrible que ha habido por una verdadera inconsciencia de la importancia de la memoria, ¿no? Por ejemplo, los papeles del Congreso, tenemos noticia de que fueron vendidos, perdón, fueron destruidos porque eran papeles viejos, ¿no? Esta idea tan triste, ¿no? De que no sirven porque ya son de años pasados. Esta idea también de que tenemos necesidades económicas, los vendemos, ¿no? Entonces, hay por esa conciencia, por esa realidad, una conciencia muy grande de la importancia de la preservación y ordenamiento de los archivos. Y afortunadamente los que se conservan en las poblaciones están asociadas a su pertenencia, digamos, como comunidad, son parte de la legalidad de su existencia, de sus tierras y de su tradición. Entonces, esos archivos también cuestan un poco de trabajo en ingresar, pero Adavi ha hecho un trabajo muy importante al respecto y ha incorporado a jóvenes estudiantes de licenciatura. En la licenciatura, los profesores han impulsado la catalogación de muchos archivos municipales. Así que esa labor es una labor que se continúa y en ella se han incorporado algunos estudiantes. En mi caso, yo no he participado de eso porque me ocupo de otro tipo de realidades en donde hay más fuentes, digamos, accesibles. Y ya los estudiantes de nivel maestría como que están eh, este, en un nivel de exigencia de originalidad, eh, eh, que quizás si no hubiera ese trabajo que se hace en la licenciatura, seguramente lo tendríamos que hacer. De hecho, la investigación histórica comenzó con la catalogación de archivos, los más accesibles y más indispensables que había en la región, y eso ocurrió en los años 70 del siglo pasado. Entonces, pero sí, hay que continuar y es absolutamente válido que sean, de hecho, yo he tenido una alumna que ha hecho la catalogación de una parte del fondo antiguo de la Biblioteca La Fragua, que también era un repositorio como bodega que no estaba, cuando ella hizo su trabajo, que no estaba eh, clasificado, ¿no? Hoy día es una realidad distinta, porque en buena medida los estudiantes de licenciatura que ya no continúan, se han ubicado precisamente en bibliotecas antiguas, en archivos, para hacer ese importante trabajo de clasificación, de organización y demás, ¿no? Claro. Entonces, ahora, esto, afortunadamente, como es una comunidad grande, seria, muy amorosa de su terruño, los poblanos somos muy poblanos. Entonces, queremos mucho a nuestra tierra y a su historia. Entonces, eso simplemente hay que continuarlo porque es una tarea que no se termina. Y Sí, y cada vez, afortunadamente, con el apoyo de Adavi, cada vez más, de manera más profesional. claro. Eh, en otros casos, lo que existe es una cierta resistencia y desconfianza que se gana con trabajo, no hay de otra manera, ¿no?
Entonces, con paciencia, con amistad y con apertura, ¿no? Pues tenemos que hacer lo posible porque se vea que nuestros intereses son intereses que no los pondrán en riesgo a las poblaciones, ¿no? Claro que Entonces, es son una genuinos. labor de conciencia de la recuperación de la memoria para la transmisión, que no puede ser ya a esta altura del partido una transmisión oral, sino que tiene que ser escrita, ¿no? Así que, bueno, eso creo que sería parte del esfuerzo. Eh, y por otra parte, sí creo que tenemos que hacer los historiadores cada día un esfuerzo, cada vez que se nos abre la oportunidad, de involucrarnos en diferentes procesos. Tuve yo la oportunidad de participar en la formulación de programas de la materia de historia, de Ujú, contenidos y de antologías ujú, para ujú. los maestros, este, para que se actualicen de nuevas miradas, ¿no? Eh, Esto hay que hacerlo, tanto como hacer que todas las universidades particulares que proliferan porque se vuelve un negocio la educación, vigilar que cumplan con los requerimientos mínimos de actualización. eh, y esto también lo hemos hecho, lo hemos realizado con eh, no siempre se puede mantener porque cambian las administraciones y hay que empezar de nuevo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y generalmente lo que no se entiende es que nosotros no nos movemos por partidos, nosotros nos movemos simplemente por el interés de la actualización del conocimiento. Claro, mira, yo quisiera que cerráramos este segmento completando esto que nos acabas de decir con el trabajo que también tú llevas a cabo en términos que es algo más frecuente entre todos el gremio de los investigadores, investigadoras, que es organizar seminarios, mesas redondas también, además de lo que ya nos comentaste, de este trabajo para quienes imparten historia, para los estudiantes, dirigiendo tesis, abriendo espacios para que se consulten archivos, también tu trabajo se destaca por abrir estos espacios, quizás siguiendo los pasos ahí de doña Josefina, ¿no? Abriendo espacios, mesas. Este trabajo también es muy importante porque de lo contrario, no hay posibilidad de que los estudiantes o nuestros colegas más jóvenes empiecen a confrontar sus ideas. Sí, sí. Sí, es muy importante. Yo creo que en México lo que nos hace falta mucho es, bueno, nos hace falta muchas cosas, ¿no? Obviamente, pero lo que nosotros podemos hacer es comprometernos cada día más con la divulgación. Uh -huh. La divulgación, que es una divulgación seria, ¿no? Porque estamos expuestos a muchas versiones. Bueno, hoy mismo hemos tenido un espectáculo en la Cámara de Diputados con la presentación de este ser que no es ser humano, ¿no? Y que se asocia con la cultura nazca. Esto realmente es preocupante que pase esto, porque bueno, eh, hay espacios para todo y para todos. Pero me parece que los académicos tenemos que recuperar eh, de buena manera como tú haces, ¿no? Eh, Esos espacios que nos permiten decir el trabajo académico, la generación de conocimiento, no es una cosa que se improvisa, tiene un grado de dificultad que
expone a una comunidad que es vigilante de sus de sus propios procedimientos, pero que está comprometida con transmitirlos a la población, ¿no? Y tuve una experiencia muy bonita cuando me tocó llevar la mesa directiva como secretaria de la delegación de la Academia Mexicana de Ciencias, que llevamos programas sistemáticos a las poblaciones más lejanas de Puebla, para divulgar conocimiento científico. ¿Sí? En participación con compañeros del INAOE, que son astrónomos que llevaban sus telescopios, con matemáticos de la universidad que hacían juegos de geometría. O sea, una actividad que realmente era súper apasionante porque venían profesores de todos los puntos del país a conocer cómo son los estudiantes mediante estos programas que son además honorarios, porque no se recibe un peso por eso, se hace por el compromiso con la divulgación del conocimiento. Y son programas que te permiten conocer al país y que te sorprendes porque resulta que nuestros maestros de educación básica tienen una buena formación en muchos aspectos, con carencias, pero que sus saberes se los ingenian para transmitirlos, ¿no? De tal manera que cuando encuentran estos espacios, estas oportunidades refuerzan lo que de alguna manera han transmitido verbalmente o con los pocos elementos con los que cuentan. Y nosotros sabemos perfectamente que no hay conocimiento nuevo que se fije si no encuentra una ancla, ¿no? Que debe estar fijada previamente. Entonces, estos programas de divulgación son en apoyo de los profesores, no en sustitución de los profesores, ¿no? De los maestros que hacen lo que pueden en condiciones muy adversas. Claro, ahí en ese sentido, bueno, yo creo que dejas abierta una discusión que tiene que ver con cómo nosotros desde un gremio que de pronto se mira como distante, aunque cada vez es más la divulgación que hacemos, pero que también podríamos tener este compromiso más en esta etapa formativa desde distintos espacios, ¿no? A lo mejor apoyando con cursos, con talleres o con una oferta de información quizá mucho más gráfica para los alumnos, que sea más bien de apoyo para los profesores, porque no los vas a meter en una dinámica de ponerse a revisar todo un periodo que de por sí en muchos de los libros viene muy acotado o con simplemente con la cita de fechas y algo muy sintético, ¿no? Yo creo que por ahí se puede abrir algún espacio. Hace poquito estaba con otros colegas y decía nuestra querida doctora Leonor Ludlow que deberíamos, por ejemplo, en lo que es historia económica, pues tratar de que los programas a nivel primario, a nivel elemental, pues que pudieran llevar un poquito de lo que hacemos nosotros los historiadores económicos, de saber, bueno, qué es una moneda, qué es el intercambio, o sea, cosas más simples, pero que sí son importantes. Y tú lo acabas, creo que, de definir desde mi punto de vista, creo que de manera muy clara, generar anclas para fijar el conocimiento nuevo, ¿no? Así es, así es. Eso es fundamental. Pues, si te parece, vámonos a la última parte de este diálogo que uno siempre quiere extenderlos más, pero bueno, tenemos ahí tiempo acotado para hablar de los reconocimientos que ha recibido Alicia Tecuanhuey, pero más bien que nos digas
¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo has sentido cada uno de estos reconocimientos? Y si te parece, volvemos en un minuto con esta última parte. Volvemos en un minuto con la doctora Alicia Tecuanhuey, miembro de esta Academia Mexicana de la Historia por Puebla. Terminamos este diálogo que ha sido verdaderamente rico con la doctora Alicia Tecuanhuey, nuestra miembro de la Academia Mexicana de la Historia por Puebla. Y pues vayámonos al final de este espacio reflexivo, esta memoria visual de las y los académicos de esta corporación para hablar de las distinciones, pero ¿cómo las siente Alicia Tecuanhuey? Tuviste mención honorífica por tu tesis de licenciatura, por tu tesis de doctorado. Ya comentamos, tu tesis de maestría fue publicada por la Flaxo, generando pues un espacio ahí ya que no estaba historiado en la década de los 40 relacionado con problemas agrarios. Perteneces al Sistema Nacional de Investigadores desde 1989, recibiste en 1999 el premio Salvador Azuela por tu investigación histórica, también el premio Alfonso Caso a la bueno, este es por la mejor tesis en ciencia política, además de la mención honorífica. Eres miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, que como ya nos contaste, pues ha llevado un trabajo también de divulgación y de abrir un poco esta idea de la ciencia y lo que se genera desde estos espacios que nos corresponden. Recibiste en el 2010 la medalla Gilberto Bosques Saldívar. Ahorita nos cuentas de esta medalla y por qué y qué tan asociada está a la labor de Gilberto Bosques. Desde el 2018 eres miembro del Seminario de Cultura Mexicana, me imagino que para la corresponsabilidad de Puebla, y pues fuiste también electa miembro de la Academia Mexicana de la Historia en 2019, igual que muchos de nosotros que tuvimos la oportunidad de formar ya parte de esta legendaria y centenaria Academia Mexicana de la Historia. ¿Cómo se mira, Alicia Tecuanhuey, a través de esta larga data de reconocimientos? Ay, pues bueno, primero muy agradecida para todos los que me los han dado, todas las instancias, todos los miembros de esas instancias que me han dado estos reconocimientos. Muy agradecida porque uno hace el trabajo pensando en lo que va a hallar, ¿no? Ahora yo ya pienso en términos, aunque no así al principio, en términos de qué nueva ruptura voy a vivir en mi cabeza, ¿no? Porque creo que nuestro oficio es uno de los oficios más interesantes, no solo porque se sorprende uno de la capacidad humana para crear y sortear las dificultades incluso de crisis tremendas, ¿no? En aras de sobrevivir y de vivir, ¿no? Pero también creo que estos agradecimientos tienen que ver con una sorpresa que uno siente porque uno termina diciendo esto que estoy mirando. Cuando yo he leído trabajos, que me pasa muy frecuentemente, de nuestros maestros, que siguen siendo maestros, de los grandes historiadores,
siempre dices qué inteligencia, qué maravilla, cómo estructuró esto Qué lucidez, sí, sí. sí, ¿no? Entonces, qué capacidad de transmitir esos hallazgos, ¿no? Que te sorprenden y te hacen admirar esa capacidad creativa que uno siempre desea tener, ¿no? Entonces, cuando me han hecho estos reconocimientos, pues también una sorpresa porque los resultados de investigación se hacen con ese interés de encontrar algo que te enganche, ¿no? A esa línea de investigación, a esas realidades tan extrañas para uno, en cierta manera tan lejanas a uno. De tal manera que cuando te dan estos reconocimientos es como, bueno, pude transmitir esa sorpresa que yo viví y esa es una satisfacción muy grande, ¿no? Entonces, es una combinación de agradecimiento, rubor y también alegría de haber podido transmitir adecuadamente lo que uno ha encontrado, ¿no? Eso es en cuanto a los reconocimientos académicos. Eh, en cuanto a Gilberto Bosques, esa premiación, esa medalla más bien, fue una medalla a trayectoria académica por Ah, los mira. aportes al conocimiento de la historia de Puebla. Ujú. Y eso sí me emociona muchísimo porque, como te decía, mi procedencia familiar me hacía tener una actitud marginada de una realidad, eh, de un segmento de la realidad poblana que está ahí, que ocupa, con la que uno interactúa, que es parte de la cultura que uno comparte sin saberlo. Entonces, no solo hay que tener rupturas, hay que hacer que esas rupturas se vuelvan creativas, es decir, que no lo desbaraten a uno, Ujú. ¿no? Porque los seres humanos necesitamos certezas y cuando uno enfrenta una ruptura, lo que uno se puede quedar a medio camino o regresar y decir, no, estoy viendo de más, ¿no? En cambio, Ujú. cuando uno acepta la ruptura, es un paso a la reinvención, ¿no? Y al lograr, yo creo que uno de los objetivos más importantes del historiador, que es reconocernos humanos. Alicia, pues de verdad que ha sido un gran, gran diálogo. Yo me emociono de escucharte y si me dijera o me preguntara alguien, ¿cómo describirías tú a Alicia Tecuanguey? Pues yo la describiría como, bueno, obviamente como una mujer, una historiadora importante, pero también como una mujer que busca sorpresas, que busca rupturas, pero como lo has dicho, rupturas para reinventarse, rupturas para eh, llevar a otros momentos la creatividad. Así que esa es mi opinión de Alicia Tecuanguey, que espero que la puedan conocer mucho más también a través de, pues, de sus escritos, de sus obras, que son realmente importantísimas. Y pues me ha dado un gusto enorme. Ojalá que puedas hacer más cosas en la Academia Mexicana de la Historia, pues para que compartas más parte de esas rupturas que has venido y recomposiciones que has venido acumulando a lo largo de tu trayectoria. Muchas gracias, Araceli. Pues es un placer estar contigo y compartir la emoción de ser parte de esta comunidad que es muy potenciadora y muy estimulante. Muchas gracias, Araceli.
No, gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Pues seguiremos con estos diálogos para que sigan reconociendo a las y los miembros de nuestra querida Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes.